El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy al Reverendo Fernando García Sotomayor con la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. Dice la palabra de Dios en el Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 11, versículos 25 y 26. Marcos, capítulo 11, versículos 25 y 26. Voy a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Dios nos bendiga por medio de su palabra en esta hora. El título de esta disertación: la dicha del perdón. El perdón es el acto por el cual eximimos a otros de nuestro juicio. No significa estar de acuerdo con lo dicho o hecho por la persona que nos ofende. No. Eso sería hacernos alcahuetes de su conducta, acolitar la mala conducta de la persona. Es más bien no actuar como su juez, ni como el guardián de su cárcel. El perdón es un poder sanador que siempre traerá efectos positivos sobre la conciencia del ser humano. ¿Cuáles son algunos de esos efectos positivos que vienen a la conciencia de un ser humano cuando hay perdón? Vamos a ver algunos de ellos. En primer lugar, el perdón es un poder sanador que genera una conciencia limpia. Una conciencia limpia. Una conciencia limpia es la seguridad que tenemos de que cualquier ofensa ha sido borrada. Vamos a leer un pasaje del apóstol Pedro, en donde se revela, en el capítulo 3, versículos 15 y 16, la necesidad de tener una buena conciencia. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 15 y 16. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Tener una buena conciencia es el producto o la consecuencia de haber pedido perdón. Por eso es que es indispensable que si usted ha ofendido a alguien, usted sepa también pedir perdón. Viene también igualmente cuando se ha hecho restitución al ofendido. Ojo con esto, no basta pedir perdón a la persona que se ofende. Al perdón hay que añadirle restitución. Así que perdón más restitución es igual a sanidad y liberación. Si usted quiere tener una conciencia limpia después de haber ofendido a alguien, no basta con pedir perdón. Hay que hacer también restitución para poder tener sanidad interior y poder liberarse de la carga que produce una conciencia sucia o manchada. Una conciencia limpia es nuestra gloria. Dice el apóstol Pablo, 2 Corintios, capítulo 1, versículo 12. Escuchemos lo que dice el apóstol inspirado. 2 Corintios, capítulo 1, versículo 12. Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo, y mucho más con vosotros. Pedro entonces enfatiza, el apóstol Pablo enfatiza que es necesario tener una conciencia limpia para tener un buen testimonio ante los demás.
Es triste ver gente que aún siendo creyente, usted lo ve con una cara de dolor, usted lo ve con una cara como frustrada siempre, un ceño frustrado. Muchas veces se debe a eso, a la carga que lleva en su conciencia. Pero tener una conciencia limpia es definitivamente indispensable para poder dar un buen testimonio de la fe. Una conciencia limpia es índice de madurez espiritual. El escritor de la carta a los Hebreos dice en el capítulo 5 y el versículo 14, la segunda parte de este versículo es supremamente importante porque nos habla de la madurez espiritual que se espera que un creyente tenga. Hebreos capítulo 5, leamos la segunda parte del versículo 14 y dice así la Sagrada Escritura, la palabra de Dios. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. El escritor dice que la vianda fuerte, es decir, la palabra sólida, no se le puede dar a gente que es inmadura espiritualmente, sino a gente que tiene los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. En otras palabras, si una persona no tiene madurez espiritual, esta persona no puede recibir palabra sólida. Y muchas veces una conciencia limpia es índice de esa madurez espiritual. Pero una conciencia contaminada está indicando que la persona no tiene la capacidad de poder discernir entre el bien y el mal. Y así hay mucha gente, así hay muchos cristianos que no ejercitan espiritualmente sus sentidos y se dejan engañar fácilmente por el enemigo, se dejan engañar fácilmente por propuestas, por proposiciones y caen incautos como palomas, caen incautos y pecan contra Dios y como resultado les viene una conciencia cargada, una conciencia sucia. Por supuesto, esto nunca los va a dejar madurar espiritualmente. Hasta que no comiencen a ejercitar sus sentidos espirituales, hasta que no tengan discernimiento espiritual, no podrán recibir nunca una palabra sólida, una palabra revelada de Dios, ni mucho menos tendrán una conciencia limpia. Una conciencia limpia es un arma esencial, escuche, es un arma esencial en la vida espiritual. Un arma esencial en la vida espiritual. Una conciencia limpia es un arma espiritual contra el enemigo. Vamos a leer la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, el capítulo 1 y el versículo 5, y dice así la palabra de Dios. Primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 5. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Escuche, usted no puede enfrentarse al enemigo, a la acusación, a la burla. Usted no puede enfrentarse a los dardos de fuego del enemigo con una conciencia sucia. Usted debe tener una conciencia limpia, de modo que no le dé al adversario lugar para que le acuse. Una conciencia limpia es necesaria para poder compartir entonces y testificar de nuestra fe. Por eso es que usted ve que muchos cristianos son como mudos, no hablan, son cristianos anónimos, no pueden dar testimonio, y la razón es que tienen una conciencia contaminada. Por esa razón tienen una carga que les impide testificar y hablarles a otros de la fe. Una conciencia limpia es necesaria para gozar de bienestar general. El escritor, el doctor Lucas, en el capítulo 24 del libro de los Hechos, dice así en el versículo 16. Hechos 24, 16. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Hay muchos creyentes que definitivamente no gozan de pleno gozo, no gozan de plena alegría en el Señor porque no tienen una conciencia limpia. Esto probablemente ocurra porque no han perdonado y aún guardan en su corazón rencores, resentimientos y amarguras del pasado. Resentimientos producto de desilusiones, de desengaños, resentimientos producto de pronto descubrir que un ser amado o alguien muy especial le ha sido desleal, le ha mentido, lo ha engañado. Esto provoca resentimientos, pero estas cosas hay que sacarlas del corazón porque producen amargura y pueden llevar a una persona a la condenación de su alma. En segundo lugar, hay dinámicas, hay fuerzas que producen una conciencia limpia. Por lo menos le voy a hablar de 4 de ellas. Hay dinámicas, repito, que producen una conciencia limpia. Por lo menos hay 4 de ellas
que le permiten tenerla o generarla. En primer lugar, un corazón alegre. Las escrituras dicen que el corazón alegre hermosea el rostro. Y escúcheme, hay gente que puede ser de pronto físicamente no muy agraciada, pero si mantienen una sonrisa en sus labios, se les ve la gracia, se les ve el gozo, se les ve la alegría. Y esto indica que hay un corazón también limpio, hay un corazón transparente, hay una conciencia limpia. Eso es una dinámica que produce una conciencia limpia, un corazón alegre. En segundo lugar, la misma luz del Señor Jesucristo produce una conciencia limpia. Vamos a leer el Evangelio de Juan, capítulo 3. Escuche lo que dice Juan, versículos 20 y 21. Dice así la Sagrada Escritura. Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz, y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad, viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Usted escuchó atentamente eso. El apóstol Juan dice que cuando una persona está en luz, viene a la luz, para que se vea que sus obras son hechas en Dios. Pero el que no está haciendo las cosas correctamente, no viene a la luz, prefiere la oscuridad, prefiere el secreto, prefiere el engaño, prefiere mantener las cosas en oculto, para que no se descubra que lo que está haciendo no es correcto ante los ojos de Dios. Y yo quiero ilustrar esto con un buen ejemplo. Cuando un joven está enamorado de una jovencita, y este joven, quien quiera que sea, no da a conocer sus sentimientos, no da a conocer abiertamente su declaración de amor hacia esta persona que ama, y no quiere que nadie conozca, no quiere que conozca el pastor de la iglesia, no quiere que lo conozca el padre de la muchacha o los padres de la muchacha, no quiere que lo conozcan los familiares, los amigos. Eso es exactamente lo que está diciendo aquí la palabra de Dios. No le gusta venir a la luz, no quiere que esto se dé a la luz pública porque sabe que lo que está haciendo es incorrecto. Pero cuando las cosas se hacen correctamente, no hay ningún problema en darse a conocer públicamente, en darse o mostrarse a la luz. El apóstol Juan también dice, escribiendo su primera carta en el capítulo 1, versículos 7 al 9, escucha lo que dice allí la palabra de Dios. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Hasta el versículo 9 podemos leer atentamente. Usted puede ver allí, dice, si nosotros andamos en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y dice, como consecuencia de andar en comunión los unos con los otros, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si andamos en luz, ¿escuchó? Dios tiene misericordia de nosotros, podemos andar en comunión, no hay ningún problema. Pero repito, cuando las cosas se hacen en oculto, cuando las cosas no salen a la luz pública, es porque definitivamente no está esa dinámica que genera una limpia conciencia. Tendrá que andar esa persona con una carga, y en cualquier momento puede ser descubierta, y entonces la vergüenza hay que añadirla a ese pecado. La tercera dinámica es la palabra de Dios. La palabra de Dios definitivamente produce una limpia conciencia, sobre todo cuando usted atiende los consejos de la palabra de Dios. Segunda Timoteo, dice el apóstol Pablo, en el capítulo 3, los versículos 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra dice es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que nosotros los creyentes seamos gente madura, gente perfecta en el buen sentido de la palabra, gente madura espiritualmente. Pero si nosotros no atendemos a la palabra de Dios, si nosotros no atendemos a su enseñanza, si nosotros no atendemos a sus reprensiones, si nosotros no atendemos a sus correcciones, si nosotros no atendemos a la instrucción de la palabra de Dios, no podremos generar la fuerza, la dinámica suficiente para tener una conciencia limpia. Y por último, la cuarta dinámica es esa sensibilidad que hay que tener hacia la luz del Señor. Mi amado hermano, hay un fenómeno físico que se llama fototropismo. ¿En qué consiste? Es ese fenómeno por medio del cual los árboles buscan la luz del sol y crecen hacia arriba buscando la luz del sol. Yo puedo notar aún en la naturaleza que este fenómeno se da en el reino animal. Mire, en un campo bien oscuro
Puede haber mucha oscuridad, pero si usted prende, escúcheme, si usted prende una linterna, podrá notar usted que alrededor de la linterna inmediatamente una gran cantidad de insectos se amontonará. Y aunque la linterna o el foco las queme y les quite la vida, sin embargo, estos insectos siguen buscando la luz, porque esa es su naturaleza. Ahora bien, si las plantas y los animales fueron diseñados para buscar la luz, ¿cuánto más nosotros, los hijos de Dios, fuimos diseñados para buscar la luz espiritual del Señor? Cuando una persona se niega a recibir la iluminación del Señor, escúcheme, esta es una persona que tarde o temprano la conciencia lo va a matar. Romanos capítulo 2, dice el apóstol Pablo en el versículo 15. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Escuche, la conciencia es la voz de Dios en nuestro interior. Y si es una conciencia dinamizada por la palabra de Dios, si es una conciencia iluminada por la luz de Jesucristo, esto va a generar en usted sanidad interior. Esto en usted va a generar perdón, liberación. Es necesario entonces que hoy soltemos las cargas que atan nuestro corazón y que pesan sobre nuestra alma. Pidamos perdón para hallar sanidad en nuestra conciencia. Hay gente que puede endurecer su conciencia al punto de cauterizarse y perder así la salvación de su alma. Escúcheme, mi amado hermano, mi estimado amigo, mi amado hermano en la fe, quien quiera que usted sea, hombre o mujer, no hay mejor almohada que una conciencia limpia. Por eso es que usted ve que hay gente que aún ni duerme, no comen, no están tranquilos, mientras que tienen una conciencia cargada. Pero aquel que tiene una conciencia limpia puede dormir tranquilamente. Por eso les decimos, no hay mejor almohada que una conciencia limpia. Tercero, ¿cuáles son los pasos para tener una conciencia limpia? Hay una serie de pasos que hay que dar para generar esto, para tener una conciencia limpia. Lo primero que hay que hacer es sacar un tiempo de comunión a solas con el Señor Jesucristo. Un tiempo de comunión a solas con el Señor, una especie de retiro espiritual, en el que uno se aparta de todo lo que es actividad, todo lo que es oficio, todo lo que es trajín, todo lo que es labor doméstica, sea lo que usted haga, apártese, tómese un tiempo para tener un retiro espiritual con el Señor, un tiempo a solas. Esto es un paso importante, porque allí el Señor te va a hablar. No es necesario que te retires de la ciudad, no es necesario que te retires de tu casa, no. Cuando yo hablo de un tiempo a solas con el Señor, estoy hablando de que lo puedes tener en tu propia casa, lo puedes tener, pero lo importante es que sea a solas, en donde no se oiga la voz del hijo, de la hija, del amigo, del vecino, la llamada telefónica, el radio, la televisión, donde no haya nada, ni internet, ni computador, ni nada que te moleste. Es un tiempo a solas con el Señor. Ese es el primer paso. El segundo paso es hacer una lista de las ofensas hechas a quien o quienes usted lastimó. Haga una lista de las ofensas que usted ha hecho y a quién se las ha hecho y a quiénes lastimó. Eso es importante, porque en la medida en que usted aprenda a reconocer que usted puede ofender a alguien, eso le va a producir a usted crecimiento espiritual. Hay gente que le cuesta reconocer que ofende a otro. Y nosotros no somos perfectos, nosotros podemos ofender a la gente con nuestras acciones de una manera a veces inconsciente. Podemos ofender a la gente también con nuestras palabras y a veces no nos damos cuenta. Nadie es perfecto, mi estimado hermano. Por eso, aprenda a hacer esto. El segundo paso es ese. Haga una lista de las ofensas hechas a quién o a quienes lastimó. Tercero, haga una lista de las palabras que se usan frecuentemente para pedir perdón. Una lista de palabras. A algunos les cuesta trabajo, les cuesta dificultad pronunciar esta palabra o estas palabras. Te pido perdón. Te pido perdón. Qué difícil es reconocer o usar las palabras adecuadas. Mire, no es discúlpame, no es lo siento, no. La palabra clave es te pido perdón. Sea breve, el tercer paso, sea breve y personal al pedir perdón y no mezcle a terceras personas. No mezcle a terceras personas, sea breve, sea directo. Y aprenda a pedir perdón de una manera personal. No mezcle a otras personas, porque la tendencia natural es echarle la culpa a terceras personas de lo que nosotros hemos hecho. Pero asuma su responsabilidad, asuma las consecuencias de sus actos y aprenda a ser breve y muy personal al pedir perdón.
Número 4, escoja el tiempo y el lugar apropiados. No es en todo tiempo, hay tiempos apropiados. Escoja también el lugar preciso para pedir perdón a la persona o personas a las que usted ha ofendido. El salmista David dice en el Salmo 51 y el versículo 17: Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Mire, David sabía qué era lo que a Dios agradaba. David sabía escoger el tiempo y el lugar apropiado. De igual manera se nos aconseja a nosotros que hagamos lo mismo. Y por último, hagan lo posible de sus fuerzas, recursos, lo que usted disponga, haga la restitución. Haga restitución. Lo vuelvo a repetir. Perdón más restitución es igual a sanidad y liberación. Podemos ver, por ejemplo, a Zaqueo en la Biblia, un publicano, recaudador de impuestos. Era un ladrón, un hombre que había acumulado una gran fortuna, había hecho millones a costa del saqueo y la explotación. Era un hombre bien puesto, Zaqueo, era un ladrón, saqueaba a todo el mundo. Pero cuando la salvación llegó a su casa, Zaqueo se puso en pie y públicamente dijo: si en algo he defraudado a alguien, se lo devuelvo cuadruplicado, es decir, 4 veces lo que yo he defraudado. Y dice, y si alguien todavía pregunta si merece una restitución, estoy dispuesto. La mitad de mis bienes doy a los pobres. Imagínense usted si el niño no tenía plata, si aquel pequeño hombre no tenía plata. Era pequeño de estatura, pero tenía una tula grande. Porque mire, el patrimonio de él era tan grande que estaba dispuesto a devolver 4 veces lo que había robado, y aún le quedaba dinero para dar la mitad de su fortuna a los pobres y quedar él todavía bien acomodado. ¿Qué es lo que vemos ahí en Zaqueo? Zaqueo pidió perdón y Zaqueo hizo restitución. Hay una esperanza en la luz que Jesucristo nos ofrece. Aún hay oportunidad para tener una conciencia limpia. Oiga la palabra de Dios y no endurezcas tu corazón. Es tiempo hoy de volverse a Dios. Hoy es el tiempo para ti. Hoy es el día de tu sanidad, de tu liberación y de la salvación de tu alma. Aún estás a tiempo. Y número 4, el perdón es un poder sanador. La falta de perdón en el seno de la familia y en cualquier esfera de relaciones interpersonales impulsa al pecado y a la desilusión. El perdón es un acto de nuestra voluntad rendida al Señor y no un sentimiento optativo. Escúchame, no es que tú sientas pedir perdón, es una decisión. Tienes que rendir tu voluntad al Señor y no esperar sentir para pedir perdón o para perdonar a alguien. El perdón entre gente que se ama desata poder del cielo para sanar, para salvar, para liberar y para toda obra buena. No hay que vivir, mi amado hermano, medio tristes y medio contentos. ¿Sabe usted que hay creyentes así? Que viven medio tristes y medio contentos. Yo les llamo los creyentes tristentos. Medio tristes y medio contentos. ¿Debido a qué? A la carga o las cargas que hay en su interior por causa de no tener un espíritu perdonador. Mire, existen 2 clases de perdón. El perdón que viene del mundo, este demanda concesiones o condiciones. Te perdono sí, si haces aquello, si haces esto. Este es un perdón que no renuncia al ego, al egocentrismo. Es un perdón limitado y temporal. Ese es el perdón que viene del mundo. Pero hay un perdón que trae sanidad y restauración, el que viene de Dios. Demanda unidad espiritual, demanda comunión. Las Escrituras dicen que si 2 se pusieren de acuerdo, en otras palabras, si 2 arreglan sus diferencias, sus problemas, sus ofensas, si 2 hacen las paces, cualquier cosa que pida al Señor en el cielo se le concederá. El perdón que viene de Dios demanda renunciar al ego. Este es nuestro principal problema, nuestro ego, nuestro egocentrismo. Creemos muchas veces que somos el centro del universo, cuando en realidad no somos el centro de ningún universo. Somos gente dependiente, somos gente imperfecta, somos gente débil, somos una raza caída, somos polvo, esa es nuestra condición. Por eso hay que renunciar al ego y dejar que Jesucristo viva en nosotros. El perdón que viene de Dios es ilimitado y es eterno. No pone condiciones y es para siempre. No mide el alcance de la ofensa, no lo mide. No mide las consecuencias de la ofensa, no, es ilimitado. Perdona lo que sea. Es eterno y por último es incondicional.
Me acuerdo del pasaje de aquella mujer que fue sorprendida en adulterio y la iban a apedrear de acuerdo a las escrituras, la iban a lapidar. Y le preguntaron a Jesús para tentarle que qué hacían con ella. Había sido sorprendida en adulterio. Y Jesús dijo, bueno, el que esté sin pecado que sea el primero en tirar la piedra contra ella. Y sabe, dice las escrituras que se fue desde el más anciano hasta el más pequeño. Y no quedó nadie. Jesús se dirige a la mujer y le dice, mujer, ¿quién te condenó? Y ella dijo, ninguno, maestro. Y Jesús le dijo, ni yo te condeno. Y le dice, vete y no peques más. Escúchame, la única condición que Dios te pide para perdonarte cuando tú le confiesas tu pecado, cuando tú le confiesas tu ofensa, es no volver a pecar. Si tú has ofendido a alguien y has pedido perdón y has hecho restitución, la idea es que no vuelvas a pecar más contra esa persona, que no vuelvas a ofender a esa persona, que no vuelvas a lastimar a esa persona. Y quiero concluir en esta hora. Hay un obstáculo para poder perdonar y es la falta de madurez espiritual. Mire, usted puede notar que a los niños les encanta el dulce y las galletas en vez de la sopa. Yo tengo 4 y me cuesta trabajo que ellos se tomen la sopa al mediodía. Pero ¿sabes por qué? Porque su naturaleza de niños no les deja ver que lo que realmente los alimenta a ellos es la sopa y no un dulce, no una galleta. La sopa es lo que le da crecimiento, aunque no les agrade. La palabra de Dios es la que te da a ti crecimiento. La palabra de Dios, la iluminación de Jesucristo por medio de su Espíritu es lo que te da a ti crecimiento. De pronto tú estás escuchando ahora y dices, eso es muy lindo, pero eso no es para mí. Yo a esa persona la amo. Yo a esa persona yo la masco, pero no la paso. Yo perdono, pero no olvido. ¿Sabes qué? Eso está indicando tu inmadurez espiritual. Se requiere ser mayor de edad espiritual para perdonar y asimilar lo que da crecimiento a la vida espiritual y tener libertad para perdonar a quienes te ofenden y te han lastimado. Dios nos ayude a tener este espíritu perdonador. Jesús declara que aquellos que se les ha perdonado más, estos aman más. Si tu pecado es grande, si tu ofensa es grande, si lo confiesas a Dios, pides perdón y haces restitución, Él te va a sanar, Él te va a liberar. Si has pecado contra alguien, has ofendido a alguien, has perdonado y has hecho restitución, recuerda que vas a ser una persona que ames aún más. Y no solo eso, te amarán más, te amarán aún más. Así que perdona de la manera en que el Señor te perdonó a ti, para que tus faltas y tus pecados te sean perdonados. Amén. Dios te bendiga. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.